cantaré, en alegría me posaré. En gozo saltaré, en alegría yo viviré. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. En gozo correré, en alegría yo andaré. Y yo disfrutaré de días libres en tu ser. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Sé que los días muy difíciles vendrán, pero detrás de la montaña encontraré libertad. Siempre ando feliz cada día, pues Jesús Él me dio la salida. No hay más problemas que no pueda soportar, pues Jesús Él me dio de su eterna paz. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya a Dios que me salvó. Noches, los invito a que se pongan de pie. Les doy la bienvenida a este servicio de mitad de semana a todas las personas que están aquí en este lugar, pero también a aquellas que se encuentran en la virtualidad. Les invito a que por favor cierren sus ojos y vamos a entrar en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por la vida que nos has regalado, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos estar en este lugar, Señor, por poder disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, que tanto necesitamos. Hoy estamos aquí, Señor, delante tuyo, diciéndote, Dios, que te necesitamos, que necesitamos escucharte, Señor, que necesitamos, Señor, de tu consuelo, de tu amor, que necesitamos de tu abrazo, Señor. Gracias, Dios, porque un día tú abriste nuestros ojos, Señor, y nos has dado el privilegio de conocerte. Y hoy queremos decirte, Señor, que queremos seguir conociéndote cada día, Dios. Señor, venimos con un corazón dispuesto, Dios.
para pedirte, Dios, que seas el centro de nuestra vida, Dios. Nada podemos hacer, Señor, si tú no estás en el centro, Dios. Sabemos, Dios, que todo gira por ti, Señor. Gracias por esto, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por el privilegio de conocerte. Y gracias por lo que vas a hacer hoy con nosotros, Señor. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Nada importa más, Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo,
El centro de tu iglesia sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, vida eres tú, y mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Un aplauso para el Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres y serás siempre el centro de nuestras vidas y el centro de esta iglesia, Señor. Y hoy, Dios, seguimos con total disposición para darte la gloria, Señor, a ti, nuestro Dios amado, nuestro Jesús amado, el único merecedor de toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Les invito a que nos acompañen con las palmas. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Un momento ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder. La que me salvó, me rescató. Ay, con libertad. Te doy gloria, gloria. 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 A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria.
a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te damos gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Bien? Un aplauso para los miembros de la alabanza que lo hacen muy bien. Gloria, gracias a Dios. Que cuando algo se derrama o se desparrama, siempre pasan dos cosas particulares. Lo primero es que eso que se está derramando, desparramando, uno pierde el control sobre eso. Y lo otro es que eso que se derrama, se pierde. Y el mensaje de hoy tiene mucho que ver con eso. Y de hecho, este mensaje tiene por título recoger o desparramar. Esa es la cuestión. Recoger o desparramar. Esa es la cuestión. Yo quiero que me acompañen por favor a Génesis 49, 5, 7. Acá está Jacob bendiciendo a sus hijos y nos encontramos con estas palabras que dirige a Simeón y a Leví. Dice así: Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Cerramos los ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es contundente, viva y nos quiere alimentar el día de hoy, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a que no seamos ciegos ni sordos espirituales, Señor, sino que nuestro corazón atienda tu mensaje y del fruto que tú quieres que dé, Señor, y para cuál has enviado tu palabra. Toma absoluto control de nosotros y te pedimos todo esto en el nombre poderoso del Señor Jesucristo y en tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios Padre. Amén y amén. Tremendas las palabras de Jacob, tremendas porque están dirigidas a sus propios hijos, a dos de sus hijos, a Simeón y a Leví. Nos vamos a concentrar un poquito más en Simeón, pero las palabras estaban dirigidas a ellos dos. Y la pregunta es, ¿qué pudo determinar que Jacob lanzara estas palabras tan fuertes en contra de sus hijos? En principio, lo que era un escenario de bendición parece que se terminó convirtiendo en una maldición. Los desparramaré y los dispersaré. ¿Qué pudo haber determinado esas palabras? Y cuando escudriñamos en la escritura acerca de Simeón, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas características de su carácter que nos dan pistas del por qué sucedió eso. Simeón es el segundo hijo mayor de Jacob. Ustedes saben que el primer hijo, el primogénito, era Rubén, pero Rubén había perdido la primogenitura porque había cometido un pecado grave, se había metido con una de las esposas de Jacob. Y el segundo mayor era Simeón. Sin embargo, tampoco vemos que en las escrituras se nos diga que Simeón tomó esa autoridad. Hay otro incidente interesante y es el pasaje famoso en que los hermanos cogen a José y lo amarran y lo venden a los ismaelitas. Pero en principio lo iban a matar. Solamente cuando intervino Judá es que deciden venderlo. Rubén en ese incidente no participó mucho. Es más, cuando él regresa, no sé, pareciera que no está presente. Cuando él regresa
y se da cuenta que el muchacho ya no está, dice, se pone mal. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? El segundo en autoridad en ese punto era Simeón. ¿Será que tuvo un papel protagónico en ese incidente? En Génesis 42:24 vemos una pista también. Cuando José está en Egipto y ya es administrador de Egipto, ya está en su posición de autoridad, él ve que vienen sus hermanos, pues llora amargamente y él decide que uno de ellos se quede ahí en Egipto. Y miren a quién escoge. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. ¿Por qué José escogió a Simeón? ¿Será que estaba relacionado con lo que había pasado años antes? Pero ese no fue el único hecho, digámoslo así, determinante. Hay un hecho más determinante que quizás nos dé pistas de por qué Jacob lanzó esas palabras contra Simeón. Y está en Génesis 34, porque hoy nos vamos a enfocar en la historia de Simeón, porque como este mensaje se llama recoger o desparramar, esa es la cuestión. Vamos a ver cómo Simeón en su vida resultó desparramando todo lo que pudo haber recogido. En Génesis 34 se nos dice lo siguiente: en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme esta muchacha para que sea mi esposa. Obviamente ese contexto no es igual al de esta época. Nadie pensaría que después de una violación, pues la solución es casarse, pero son contextos distintos. Lo único cierto es que acá nos vemos con una tragedia familiar. Dina era la hija de Jacob, única niña entre ese pocotón de varones, eran 12. Y esta muchacha es ultrajada, violentada y humillada por otra persona, por otro hombre. ¿Cómo creen que reaccionaron los hermanos de Dina? Pues como quizás todos habríamos reaccionado, con indignación, con ira. Ahí en Génesis 34 nos lo describe así: cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Entonces vemos esa ira, esa indignación, pero este pasaje también nos habla que hubo otro ingrediente, y es que también hubo arrepentimiento por parte de Siquén y una voluntad de resarcir el daño motivado por el amor. En Génesis 64:8 nos dice: pero Hamor, el padre de Siquén, les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes, por favor permitan que ella se case con él. Entonces tenemos este contexto, un pecado gravísimo, un pecado que trae como consecuencia una tragedia familiar también gravísima y una petición de perdón y de resarcimiento motivada por el amor. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los hermanos de Dina? Ya ustedes conocen la historia, Génesis 34:13. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. No hubo perdón por parte de los hermanos de Jacob. La respuesta fue agregar pecado sobre pecado. Lo engañaron. ¿Y en qué consistió el engaño? Ustedes saben, le dijeron: bueno, Siquén, la verdad es que te podemos aceptar que hagas parte de la familia y que te cases con nuestra hermana, pero necesitamos que te circuncides. Y no solamente tú, sino todos los hombres que están contigo, porque Siquén era un hombre relevante en la sociedad de la que hacía parte. Ellos aceptaron. Siquén va y habla con el pueblo, todos los varones aceptan, y justo cuando están en ese procedimiento, en ese proceso de recuperación, porque la circuncisión implica una recuperación, vean lo que acontece. Génesis 34, versículo 25. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos,
dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. En otras palabras, masacraron a Siquén, a su padre y a todos los varones de ese pueblo. Eso definitivamente no era justicia, es venganza. Y así se los hace saber su padre Jacob, versículo 30. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Ante esta reconvención de su padre, quizás encontraríamos algo de arrepentimiento en Simeón y Leví, pero no. ¿Qué dicen ellos? ¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Entonces vemos que nunca hubo la más mínima intención de arrepentimiento por parte de Simeón. Y esto me habla a mí de una cosa que suele pasar en los seres humanos, y es que es la obstinación. Y pasa también en los cristianos, cuando nosotros damos lugar a un pecado y no lo confesamos y no nos arrepentimos y permitimos que se arraigue en nosotros, ese pecado se torna ya en una obstinación. Ya perdemos el control sobre él. Ya ni siquiera somos conscientes de que lo que hacemos está mal. Se hace parte o empieza a formar parte de nuestro carácter, de nuestra forma de ver la vida. Se convierte en un hábito. Y eso es gravísimo, porque justo cuando ocurre eso, cuando en la vida de un cristiano hay pecado no confesado o no hay arrepentimiento, está la puerta abierta para que esa vida de ese cristiano se desparrame como se desparramó el helado de los niños. Ciertamente Simeón era obstinado. En la Reina Valera nos lo describe así Jacob: porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Simeón era obstinado, pero también era cruel. También lo dice Jacob: no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron bueyes y por capricho mutilaron toros. Por capricho, no había necesidad, simplemente, no sé, por crueldad. Les parecía gracioso, no sé. Ya en este contexto quizás entendemos un poco más por qué Jacob lanzó esas palabras contra dos de sus hijos. Recordémoslas. Génesis 49:7. Maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Pero cuando Jacob lanza estas palabras, está orando por sus hijos. No era una oración simple. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Quizás Dios mismo era quien estaba hablando a través de Jacob y estaba lanzando esa sentencia a través de esa profecía de Jacob. Porque en realidad el pecado, lo que sucede con el pecado es que nos dispersa. Hay desparramiento, hay derramamiento, hay dispersión. ¿Y de qué? Pues de esa área que no está entregada a Dios, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestro matrimonio. El pecado es supremamente dañino, tiene toda la potencia de destruir nuestra vida o esa área no entregada a Dios, de destruir todo lo que hemos construido. En el curso de ADN se nos enseña que hay 3 enemigos del cristiano: la naturaleza pecaminosa, el mundo y ¿cuál? Y el Satanás o el mundo de las tinieblas. Muy bien por el curso de ADN. Pero en realidad no, esos no son los enemigos del cristiano. Sí lo son, pero no directamente. El verdadero enemigo del cristiano es el pecado. Y todos esos 3 enemigos, el mundo, la naturaleza pecaminosa y el diablo, llevan al cristiano a pecar. Y cuando el cristiano peca, ese es el verdadero enemigo del cristiano, porque el pecado destruye la vida del cristiano y de cualquier persona. Le pasó a Adán. Adán pecó y no solamente se le destruyó su vida, sino toda su descendencia. Caín mató a Abel, después Caín le tocó salir exiliado. Dios tuvo que poner una señal en la cabeza de Caín
porque por si lo perseguían, ¿quiénes lo iban a perseguir? Pues si todos eran descendientes de Adán, la misma familia, seguramente. Dios puso señal sobre él. El rey David, vea, hay una cosa tremenda. El rey David fue un hombre muy bendecido, pero cuando el rey David peca, Dios lo perdona, pero Dios le dice lo siguiente: te habría dado mucho más, le dice. O sea que de alguna manera Dios perdonó a David, pero la bendición que quizás era mucho mayor, ahí se detuvo. Y ese pecado trajo consecuencias para la vida de David tremendas, y no solamente para la vida de David, sino para su familia y su descendencia. Ustedes conocen la historia. Entonces, una hija de David fue violada por uno de sus hermanos. El hermano de esa muchacha lo mata. Ese hijo se rebela contra su propio padre y se acuesta con las concubinas del rey David, quizás en la misma azotea donde David pecó al mirar a Betsabé y al desearla, porque el pecado tiene esas consecuencias tremendas. Y eso también lo vemos en la descendencia de Simeón. No solamente fue la vida de Simeón la que se vio afectada por el pecado, sino también su descendencia. Años después, cuando ya Israel está en la transición entre el desierto y conquistar la tierra prometida, ocurre lo siguiente. Resulta que Dios había dado un mandato expreso: no quiero que se me junten con las mujeres de ahí, de los otros pueblos. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, los hombres empezaron a casarse con las mujeres de Moab y las mujeres de Madián. En ese contexto ocurre lo siguiente. Acompáñenme a Números 25, 6, 9. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tierra de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Dios desata una plaga por la desobediencia del pueblo de Israel. Se nos dice que en ese contexto un hombre descarado, obstinado, va y presenta, o sea, en franca desobediencia, va a presentar a la mujer que no podía tener. ¿Saben quién era ese hombre? Versículo 14. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salu, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Ese pecado, esa obstinación se replicó en la descendencia de Simeón. Y cuando usted ve en la palabra de Dios, en realidad no encontramos que hay un descendiente de Simeón que resalte, así como las otras tribus. Es más, a partir de ese momento la población de la tribu de Simeón empezó a desparramarse, a disiparse, a disminuirse. Porque eso ocurre cuando nosotros damos lugar al pecado. Las bendiciones empiezan a disminuirse. Por el contrario, Fines, el que tenía la lanza en la mano y lo atravesó, adivinen de qué tribu era. De la tribu de Leví. Acuérdense que las palabras que lanzó Jacob fueron contra Simeón y Leví. Pero Dios vio con buenos ojos eso y bendijo a Finés. Y esto me llama la atención porque a veces, como en el caso del rey David, sí, Dios nos perdona, pero la consecuencia del pecado queda ahí. Y muchas veces, Dios puede cambiar eso de manera milagrosa y misteriosa, pero muchas veces las consecuencias del pecado persisten. Pero lo que ocurre es que Dios busca la manera de transformar eso en bendición. Y eso le pasó a Finés, descendiente de Leví, porque la palabra que lanzó Jacob de que lo iban a dispersar a Simeón y a Leví se cumplió, pero para bendición en el caso de Leví, porque todos los levitas fueron dispersados en Israel
pero porque iban a ejercer el sacerdocio de Dios. Fue para bendición. No fue tan así en el caso de Simeón, que cada vez fue disminuyendo más y más. Y de eso nosotros podemos ver un patrón en la Biblia, de esa dispersión, de ese desparramiento en la descendencia de Simeón por causa del pecado y por causa del pecado de sus ancestros. En Números se nos cuenta, la palabra de Dios nos cuenta una cosa bien interesante, y es que cuando Israel sale de Egipto, Dios le ordena a Moisés hacer un censo para saber cuántos en número eran los israelitas. Y nos encontramos en Números 1:23 el siguiente dato. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. 59.300 hombres. Ahora, 40 años después, Dios ordena hacer un nuevo censo, precisamente justo del incidente de la mortandad por causa del pecado de Zimri y de todos ellos. Números 26:14. Miren este dato. Estos son los clanes de la tribu de Simeón. Su número llegó a 22.200 hombres. En un espacio corto de 40 años, en vez de multiplicarse, la tribu de Simeón se había disminuido a menos de la mitad. Ni siquiera la mortandad del caso de Zimri, que nos habla la Biblia que fueron tantos, ni siquiera ese número alcanzaba a cubrir la reducción que había tenido en 40 años. Muy seguramente en esa rebelión de casarse con otras mujeres, había muchos de la tribu de Simeón. Y eso es lo que ocurre con el pecado. El pecado tiene esa capacidad y esa potencialidad. Y cuando nosotros le damos ese lugar, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestro trabajo, pero también nuestra descendencia, como en el caso de Simeón. Y no solamente nuestra descendencia, porque el pecado no solamente afecta a individuos, sino también ciudades y naciones y tribus, como en el caso de Simeón. El pecado no se limita solamente a una persona o es individual, también el mismo rasero es para un individuo, pero también para una nación, un país. Mire lo que vemos en Josué 19:9. El momento en que están repartiendo los territorios a las tribus de Israel, ocurre esto. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Por ahí tenemos un mapita para que lo miremos bien. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes ven el mapita que está arriba o a la izquierda, se van a dar cuenta de la asignación de las tribus de Israel. Y se van a dar cuenta que la tribu de Simeón no tiene un territorio propio, sino que está dentro del territorio de la tribu de Judá. ¿Qué pasó? ¿Qué determinó esto en el futuro? Simplemente que la tribu de Simeón se fue asimilando con la tribu de Judá, se fue dispersando. Pero no solamente eso, en el mapita de al lado derecho, ustedes van a ver que preciso el sitio o la ubicación de la tribu de Simeón coincidía con las zonas más desérticas de Israel. Ahora, esa distribución puede ser, sí, obviamente es el efecto de las palabras de Jacob o de Dios a través de Jacob, pero no es que se haya dicho, no, es que vamos a cumplir eso y usted le asignamos eso, no, tenía su razón de ser. Como la población de la tribu de Simón era tan escasa, tan pequeña, era necesario, por estrategia militar, que se juntara o se reuniera con la tribu de Judá. Y así fue como la descendencia de Simeón resultó desparramada y dispersa. Hay un detalle más. Ustedes cuando vayan a leer Deuteronomio 33, Moisés antes de morir bendice a las tribus. La tribu de Judá, y usted no va a encontrar una bendición a la tribu de Simeón. El pecado no solamente destruye personas, sino también pueblos y naciones. Sodoma y Gomorra
El pecado de Sodoma no era solamente la sodomía, habían muchos más pecados. Nínive se arrepintió cuando Jonás fue a predicar, pero años después volvió a pecar y el profeta Nahum profetizó su destrucción. Y así cuántos imperios o grandes reinos hemos visto que llegan a su clímax y también ya no se tiene noticia de ellos, porque los pecados de una nación suben al cielo y traen castigo sobre esa tierra. Por eso nosotros debemos orar por nuestra nación y nuestro país, porque si nuestro país está bien, nosotros vamos a estar también bien. Nuestro país ha tomado una serie de decisiones feas, por ejemplo el tema del aborto. Y en realidad no la tomaron muchas personas, fueron poquitos. Una corte, básicamente. Sin embargo, la indignación por parte de la iglesia frente a esos hechos dura 3, 5 días y ya pasó, lo aceptamos. No debemos nosotros como iglesia hacernos cómplices de los pecados de nuestro país. Yo les quiero compartir una noticia. Dios está llamando un remanente de su pueblo para una misión espiritual especial. Ustedes ven que están pasando muchísimas cosas en esta época, muchas cosas naturales. Si muchas cosas naturales están pasando, entérese que muchas más cosas espirituales están pasando detrás. Y no solamente buenas, sino también malas. Y Dios está llamando a su iglesia y está llamando a sus hijos a que dejen de dormir y dejen de estar desparramándose, sino que empiecen a recoger junto a Él, porque Dios los necesita, porque su familia los necesita, porque la descendencia suya las necesita, porque esta iglesia los necesita y porque Colombia los necesita también. ¿Creerás ese mensaje o no? ¿Vas a seguir desparramando o vas a decidir recogiendo con Jesús? Esa es nuestra decisión. Este mensaje se llama recoger o desparramar. Esa es la cuestión. Porque definitivamente la verdadera cuestión de todo es eso. O estamos recogiendo con Dios o estamos desparramando. O estamos construyendo con Dios nuestra vida o se está desparramando. O estamos construyendo y recogiendo con Dios todas las áreas de nuestra vida o aquella área que no le hayamos entregado a Dios va a estar desparramándose. ¿Hay acaso algún área de tu vida que se esté desparramando? Seguramente no estás caminando y no estás recogiendo con Jesús en esa área. No estás haciendo lo correcto, lo que a Él le agrada. O recoges o desparramas, esa es la cuestión. Y esas no son palabras mías, son palabras de Jesús. Acompáñame a Mateo 12:30. Dice así: el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay más opciones. Estamos recogiendo con Dios o estamos desparramando. O recoges con Jesús o desparramas. Esa es la cuestión, no hay otra. ¿Estás sirviendo para que otros recojan con Jesús o con tu testimonio lo que hace es que los demás se desparramen y se alejen más de Él? Este pasaje o estas palabras de Jesús no las dirigió a cristianos. De hecho, eso fue en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no vamos a hablar de eso ahorita. Estaba hablándole a personas que abiertamente no creían en las palabras de Jesús y se burlaban. ¿Será que nosotros nos identificamos con ese tipo de personas que se burlan de Jesús? Porque si es así, si nos asociamos con ellos y no con Jesús, adivinen que estamos desparramando. A veces nosotros nos creemos dueños de nuestra propia vida. O a veces le entregamos a Dios unas áreas y ciertas áreas nos las reservamos a nosotros. No nos engañemos.
Todo es de Dios. No hay nada que nos pertenezca a nosotros. Nosotros somos administradores solamente de las cosas que Él nos da. Toda decisión. Ahorita estamos en épocas de elecciones. ¿De verdad ustedes creen que esa decisión les corresponde a ustedes o les pertenece a ustedes? Esa decisión le pertenece a Dios. Lo mínimo que tienen que hacer es orar y pedirle a Dios que los guíe por la decisión que van a tomar. Es lo mínimo. O si no, están desparramando. Somos de aquellos que guardamos secretos de nuestros amigos o los desparramamos ahí con chismes. Nos caracterizamos porque llegamos y unimos a la familia o la dividimos, la desparramamos. Si eso es así, hay que preguntarse qué estás haciendo. Pero hay una buena noticia, todavía hay tiempo para que tú decidas cambiar ese destino como el de Simeón y empezar a recoger con Jesús y recoger grandes bendiciones para ti, para tu familia, para tu descendencia, para tu ciudad, para tu país. ¿Qué hay que hacer? Sencillo, arrepentirse y postrarse y reconocer que hemos sido necios, que hemos sido pecadores, que nos hemos portado mal con Dios. Y Él con los brazos abiertos nos va a recibir. Como les decía, estamos en un tiempo crucial en nuestra vida y en nuestra época y en nuestro país. Y Dios está llamando a su iglesia porque la necesita acá, no la necesita ya desde la comodidad del sofá o de la cama, virtualmente. Es necesario, Dios nos está llamando a profundizar en su presencia, a llevarnos a nuevos niveles de santidad. Dios quiere repartirle dones a la iglesia. Está ahí, pero nosotros por esa ceguera espiritual y esa sordera espiritual no lo vemos. Seguimos desparramando ahí inconscientes, como ciegos, como tanteando. Dios nos está llamando, pero es necesario que decidamos recoger con Él. Dios está llamando a que dejemos de ser esclavos de ese pecado que una y otra vez cometemos. Él quiere llevarnos a nuevos niveles de santidad, quiere que no dejes de desparramar en tu trabajo, quiere que esos sueños que dejaron de existir los quiere volver a consolidar, porque tiene planes para ti, en tu familia, tu matrimonio, tus hijos que están por ahí prodigando, también tiene planes con ellos. ¿Recuerdan a Simeón, el hombre que fue dispersado, del que venimos hablando, que se le dispersó su vida, su familia, su descendencia, que ni siquiera en la última bendición de Moisés aparece por ahí relacionado? Mira lo que dice Dios de Simeón en Apocalipsis 7, dice así: y oí el número de los que fueron sellados, 154,000 de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000 y de la tribu de Simeón 12,000. Dios no se ha olvidado de Simeón. Dios tiene planes de Simeón, Dios recuerda a Simeón. Y también Dios tiene planes para ti y para cada uno de nosotros. Dios sabe que seguramente estás desparramado, pero aún Dios te está llamando porque no te quiere ver así, porque quiere empezar a recoger junto a ti. Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios se acuerda de nosotros. Dios quiere que recojamos junto a Él. Pero también Dios advierte que si no recibimos ese llamado y seguimos desparramando, la pérdida en nuestra vida va a ser grande, como lo vivió Simeón. Es tiempo ya de recoger junto a Él y no desparramar. Porque si nosotros decidimos eso, Él nos va a edificar, nos va a construir, nos va a llevar a nuevos niveles. Recoger o desparramar. Esa es la cuestión. ¿Qué decisión vas a tomar tú? Cerremos los ojos. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias por tu palabra, que es contundente, Señor. Pero lo haces porque nos amas, Señor.
porque quieres un futuro de bienestar para nosotros. Señor, ayúdanos a despertarnos de esta situación de adormecimiento, Señor, en que estamos, Señor. Ni siquiera somos conscientes de que estamos desparramando nuestra vida, Señor. Perdónanos por nuestra necedad, por nuestro pecado, y ayúdanos a atender tu llamado, Señor. Ayúdanos a recoger junto a ti, Padre, porque no hay nada más maravilloso que eso, Señor. Construir junto a ti, Señor, que tú nos guíes, que tú nos muestres el camino y ver cómo tú construyes y edificas nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro país, Señor. En esta hora decidimos, Señor, no desparramar más, sino recoger junto a ti. Ayúdanos, Señor, en esa decisión. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, si hay alguien que nunca haya decidido recoger junto a Dios, sino que ha desparramado toda su vida, ese es un buen momento para hacerlo. La palabra de Dios dice que si nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él nos faculta para ser hijos de Dios y darnos vida eterna. Lo único que hay que hacer es reconocer que somos pecadores y tomar la decisión de entregar nuestra vida a Dios. Jesús ya lo hizo. Jesús ya entregó su vida en sacrificio para que ahora nosotros podamos recoger junto a Él. Si esa es tu voluntad, hagamos la siguiente oración. Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco que he desparramado mi vida, Señor. Y ya no quiero vivir así, Señor. Quiero recoger junto a ti, Señor. Reconozco que soy pecador, Señor, y te pido perdón por esos pecados. Ven a vivir en mi vida, Señor. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y mi Salvador. Creo en el sacrificio que hiciste por mí y ven a vivir en mí con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, te invitamos a que vengas a esta iglesia, porque Dios quiere que hagas parte de su pueblo para construirte. También ahí aparecerán las cuentas para las ofrendas y nuestras responsabilidades económicas con Dios, para que en ese ámbito también podamos recoger junto a Él. Bueno, vamos a terminar y tomen la decisión de recoger junto a Dios y no desparramar más. Muchas gracias.